La guerra en el mundo, un mal inevitable. Buenos días y bienvenidos a Opiniones Actualidad, amigos y amigas. Después de unos días de descanso, hemos vuelto con muchas ganas de contaros lo que sucede últimamente en el mundo. Tambores de guerra. ¿Por qué son estos tambores de guerra? ¿Y qué es lo que puede suceder en un futuro más o menos inmediato? Vamos allá. Corea del Norte. Cuando decimos estas palabras empezamos a pensar en la locura nuclear, en la locura de tener el presupuesto más grande de defensa del mundo en cuanto a porcentaje. Casi el 90% del presupuesto que recoge Corea del Norte de su aliado China con el comercio se destina a defensa. Defensa que más bien es algunas veces ataque. En el tema de las bombas todavía no ha sucedido nada, no ha atacado a nadie, pero se está viendo involucrado Estados Unidos poniendo sus portaaviones enfrente de Corea del Norte, con lo cual no sabemos lo que puede suceder de aquí a unos meses. China también. China está al lado de Corea del Norte, es la que suministra a Corea del Norte estas cosas, ¿no? Estos suministros, etcétera. Pero es China la que advierte que la tercera guerra mundial es inevitable. Y cuando juntamos esto con la cantidad de soldados, que son cerca de 125.000 ya, que está desplegando China en la frontera norcoreana, estamos empezando a entender que puede ser este año el comienzo de una guerra muy grande y muy grave para la humanidad. Funcionarios chinos son los que dicen que la tercera guerra mundial se está acercando, como se acerca a Estados Unidos a la costa de China y de Corea del Norte. Es decir, va en proporción. Las autoridades chinas han emitido una dura advertencia de que la tercera guerra mundial es inminente, ya que Estados Unidos está dispuesto a intervenir en Corea del Norte, mientras Kim Jong-un prepara otra prueba nuclear, pese a las advertencias de la comunidad internacional. Las pruebas nucleares y las preocupaciones están aumentando, a medida que la nación eremita prepara lanzamientos de misiles en peligro de las advertencias de los Estados Unidos de que su paciencia estratégica está en un límite. Ahora el presidente Trump está a punto de lanzar un ataque preventivo contra Corea del Norte. Yo es que lo de los ataques preventivos, no sé si vosotros lo entendéis, yo no lo entiendo, porque un ataque preventivo le podemos hacer por la calle, podemos ver pasar a alguien a nuestro lado y le voy a atacar, no vaya a ser que me vaya a atacar él a mí. Pero ¿cómo sabes que te va a atacar si lleva muchísimos años haciendo pruebas, etcétera, pero luego no sucede nada? Es decir, es como el cuento del lobo, ¿no? Por esto, lo que está haciendo Estados Unidos es intentar realizar un ataque preventivo por las pruebas nucleares de Kim Jong-un. Bombarderos estadounidenses han sido colocados en Guam. Corea del Norte ha denunciado a Estados Unidos por traer gigantescos activos estratégicos nucleares a la península coreana, con un grupo de portaaviones estadounidense dirigido hacia la región, preparación para la última demostración del líder Kim Jong-un del músculo militar de su país. Las tensiones han estado creciendo desde que Trump lanzó 59 misiles Tomahawk en una base aérea siria. Eso hace pensar a Corea del Norte que tiene que prepararse, y sobre todo a China. Como ya vemos, ya ha puesto soldados en la frontera norcoreana después de esto. El viceministro de Relaciones Exteriores de Pyongyang, Han Song-ryol, según él, la península está ahora en un círculo vicioso, y también acusó al presidente Trump de hacer problemas con tweets agresivos. Trump siempre está provocando con sus palabras agresivas. El experto de Corea ha incluso advertido a Rusia y China, principal aliado de Pyongyang, podría unirse contra la Casa Blanca debido a la posición agresiva del señor Trump sobre Siria y Corea del Norte. El profesor Rudiger Frank dijo a la revista alemana Focus que los americanos han sido capaces de conducir una cuña entre la entonces Unión Soviética y la República Popular de China desde la década de 1970.
El negocio del búnker nuclear doméstico también está en auge en Estados Unidos después de todo esto, ¿no? Después de todo lo que hablamos, como ya vimos en un vídeo que está saliendo la sugerencia ahora mismo en el vídeo, se está haciendo, sí, hay un auge, ¿no? De la gente que está comprando búnkers. Gracias en parte a la victoria de las elecciones en Estados Unidos de Mr. Trump. Constructor de refugios de bombas, Gary Lynch dijo que estaba siendo ocupado debido al creciente temor de un Trump-apocalipse. O sea, Trump-apocalipsis, dijéramos, ¿no? Un juego de palabras. ¿Qué es lo que quiero comentar aquí respecto a esto? ¿Por qué la guerra es inevitable? Vamos a poner, vamos a deciros algunas cosas sobre por qué la guerra es inevitable y sobre todo mirando hacia la historia, ¿no? Hacia el pasado. Cuando vemos cosas del pasado, podemos adentrarnos más en lo que puede suceder en un futuro muy cercano. La guerra es inevitable porque en varias, en general, ¿vale? Vamos a comentarlo en general y luego vamos a decir lo que pasó en 2003 con la guerra de Irak. En general, la guerra es inevitable porque algunos países quieren ser la primera potencia mundial y no poner en peligro a su población civil, en vez de utilizar la cooperación como método disuasorio de las crisis económicas. El problema está en que cuando intentas realizar o crear una guerra para tu propio beneficio, por el beneficio de la economía del país, como ya sucedió en 2003, por cierto, antes de las Torres Gemelas, Estados Unidos estaba a punto de quebrar, con lo cual ahí vamos viendo las cosas. Luego la guerra se suavizó en Irak, no se entró en ningún país más y curiosamente en 2007 empezaron a quebrar bancos muy importantes estadounidenses. Curioso. Pues la economía depende mucho de las guerras. Es triste, pero parece ser así. Vamos a ver lo que sucedió en 2003. Estos son palabras del 8 de marzo de 2003. El presidente norteamericano George W. Bush prepara a la opinión pública de su país para una guerra contra Irak, que considera inevitable y está dispuesto a lanzar incluso sin la aprobación de la ONU y de algunos de sus aliados. Trump decía que no estaba de acuerdo con intervenir en Siria y ahora parece inevitable intervenir en Siria. ¿Os dais cuenta? Si es necesario que actuemos, actuaremos. Realmente no tenemos necesidad de la aprobación de las Naciones Unidas para hacerlo, dijo George W. Bush el 8 de marzo de 2003. Parece muy similar a lo que hace Trump, saltándose las normas, ¿no? A pesar de que Bush repitió que seguía esperando que Saddam Hussein se desarme pacíficamente, su tono fue guerrero y decidido. También se preocupó por asociar al dirigente iraquí con el terrorismo, cuando afirmó que la seguridad de Estados Unidos dependía de la destrucción de sus armas de destrucción masiva y de su abandono del poder. Dos mentiras en la misma frase, dijo George Bush. Terrorismo y Saddam Hussein no estaban involucrados. De hecho, el ISIS entró en Irak cuando Saddam Hussein ya no estaba. Y segundo, las armas de destrucción masiva, que no existen. No existen. En Irak no habrá errores como ocurrió en Vietnam, dice George W. Bush. Estamos en 2017 e Irak es un polvorín. De hecho, la guerra no se ha terminado. No sé por qué se pone por los sitios de expertos en historia que se ha terminado ya. ¿Por qué no? No se ha terminado ya. Si no, podéis ver el mapa de Irak y ver cómo está la zona, sobre todo de grupos armados, como por ejemplo el ISIS. La Casa Blanca afirmó siempre que el presidente no se basará en las encuestas para tomar la decisión de ir o no a la guerra. Con una economía anémica, un desempleo en aumento y una bolsa en caída, George W. Bush sigue sin embargo especulando mucho con su decisión antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2004. Con una economía anémica, un desempleo en aumento y una bolsa en caída. ¿Os dais cuenta por qué la guerra es inevitable? Cuando a Estados Unidos le va mal, salen o se crean guerras de la nada. Problema de ahora, Siria y Rusia, que no deja que Siria haga lo mismo que Irak. Interrogado sobre el precedente de Vietnam, donde Estados Unidos se empantanó
en los años 60 y perdió 50.000 soldados antes de verse obligado a retirarse, el presidente Bush respondió que esta vez la misión estaba clara. Nuestra misión en Irak está clara. Si vamos allí, nuestra misión está clara: el desarme. Y desarmar a Irak quiere decir cambio de régimen. ¿Os suena la movida que está pasando ahora con Siria y las armas químicas? No os dejéis engañar por los medios de comunicación masivos. Del desarme de Saddam Hussein nacerá un mundo mejor, sobre todo para las personas que viven en Irak, afirmó George W. Bush, cuando ahora mismo el radicalismo en Irak es creciente. Aviones de Estados Unidos aumentan su presencia en el cielo iraquí, curiosamente, como lo que ha pasado en Siria. El Consejo de Seguridad de la ONU se opone a ultimátum. Estados Unidos propuso fijar un ultimátum para el 17 de marzo antes de atacar a Irak, mientras una mayoría de los demás miembros del Consejo de Seguridad de la ONU preconizaron dar más tiempo a los inspectores de desarme, cuyo informe sobre el desempeño de Bagdad fue globalmente positivo. Gran Bretaña, España y Estados Unidos, con Tony Blair, José María Aznar y George W. Bush, propusieron en conjunto que el 17 de marzo fuera fijado como fecha límite para que el Consejo de Seguridad evalúe si Irak realmente se ha desarmado o actúe en consecuencia, abriendo la puerta a un ataque. Pues sí, esto es lo que sucedió. Y parece que lo que se ha hecho es una jugada. Yo creo en esta conspiración por varios motivos. En Siria, por ejemplo, ha habido una jugarreta, en la que no nos hemos enterado mucho, porque han salido imágenes muy impactantes, pero unos segundos, y no nos ha dado tiempo a pensar. Como decía aquel, el problema de la televisión es que nos bombardean a noticias para hacernos pensar, ¿no? Pero en realidad no nos dejan tiempo para pensarlo. Si el ataque químico se produjo, como se produjo, vemos a cascos blancos y personal de la ONU recogiendo niños. Estos cascos blancos de la ONU no llevan mascarilla y no tienen ningún proceso de envenenamiento a través del gas sarín. Curioso. Parece que se ha hecho una jugarreta con un tipo de arma química para tener la excusa de poder bombardear Siria, pero esta vez con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, porque han sido armas químicas. Parece muy importante lo que está sucediendo y parece que la puerta se abre a una guerra a gran escala, sobre todo si tenemos en cuenta que Corea del Norte no se quedará de brazos cruzados. Corea del Norte no atacará primero, pero Corea del Norte siempre tendrá a disposición sus misiles. Algunos fallan, pero algunos no. Veremos lo que sucede. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, un vídeo analítico sobre la situación, el antes y el después. Muchas veces para ver el futuro tenemos que mirar al pasado. Muchas gracias a todos y hasta la siguiente, amigos.